Tardes con todos los presentes. Vamos a hablar sobre lo que es la escuela nueva. Mi grupo está integrado por Justin Arolino Ramírez, Iván Alexander Medina Cruz, Fanny Alexandra Acosta Beltrán y Elba Cristina Alzamora Tunco. Como dije hace un ratito, vamos a hablar sobre lo que es la escuela nueva, cómo surgió esta, cuáles son los autores, las propuestas que han dado en esta nueva faceta de la educación. Bueno, para conocer el origen de la escuela nueva tenemos que conocer un poco de su historia. Y podemos comenzar diciendo que las primeras instituciones escolares que, bueno, asumieron las denominaciones de las escuelas nuevas fueron privadas. Y estas surgieron en varios países de Europa a finales del siglo XIX. Puede decirse que la emergencia de esta escuela nueva se da en un contexto donde tiene lugar una importante expansión de lo que es el sistema escolar en casi todos los países europeos. Al calor de estas nuevas exigencias, de las transformaciones económicas, bajo lo que es el influjo de ciertos ideales sociales y políticos. Ahí está lo que se denomina el centro de este surgimiento de la escuela nueva. ¿Ya? Entonces, en esa expansión que se dio, privaron mucho las necesidades de los países desarrollados de ampliar y mejorar lo que era la enseñanza de las clases populares. En atención lo que era, bueno, esto se dio por la atención de que tenían las demandas de las industrias, en expansión de disponer, bueno, trabajadores más calificados para lo que ellos pedían. Tuvo particular lo que era la relevancia de la diversidad en función públicas asignadas a la educación. Por un lado, a esta se lo valora mucho desde el punto de vista de su contribución a lo que era la socialización política, en su papel factor fundamental de lo que era la integración política, de que querían tener como un control social para las constituciones de estas naciones ya existentes. La escuela fue uno de los elementos más importantes para el reclutamiento de los élites políticos que necesitaba el Estado. Ya, en base en sí se puede considerar que representó la base de la integración vertical entre lo que es la diferencia de regiones con niveles distintos de conciencia de la identidad nacional. En pocas palabras, se lo consideraba como un instrumento al servicio de los que algunos han considerado como el proceso de nacionalización de las sociedades europeas, al cual les contribuye como uno de los productos de la constitución del sistema educativo nacionales. En sí se lo considera como el sistema, como fines de enseñanza definidos por representantes de la misma nación con diversos niveles regulados por la que era la ordenación académica, lo que era el financiamiento público. Y es por eso que tomamos las palabras del gran educador Laurenco Filo, que una vez dijo, la enseñanza pasaba así a ser vista como un instrumento de contribución política y social. Por otro lado, los cambios registrados en la educación a finales del siglo XIX, en lo que se respecta a la creación de más escuelas o una extraordinaria incorporación de niños y jóvenes a lo que es la formación escolar, contribuyó el denotante para que se proceda inicialmente a la revisión crítica de lo que eran los medios tradicionales, lo que era la enseñanza tradicional, ya bueno, más conocida como la pedagogía tradicional en esa época. Y bueno, se centrara lo que era la atención de lo que era la educación en el desarrollo individual de las capacidades y actitudes de lo que tenían los estudiantes. Entonces aquí hubo mucha controversia de lo que era el modo tradicional y lo que era la escuela nueva. Busca palabra, el modelo tradicional se está volviendo más obsoleto, aunque no está desapareciendo porque en esta misma época el modelo tradicional sigue siendo para algunas personas un ejemplo para lo que es la educación de sus niños. En otras partes, surgieron algunos autores hablando sobre lo que era la escuela nueva, entre ellos Don Palacio en 1984 y Philip de 1964 destaca que la enorme influencia que tuvo este movimiento de lo que era la escuela nueva tenía que ver con los hechos ocurridos de las dos guerras mundiales. Claro que se reconoce que estas no fueron el origen de esta escuela, pero no obstante, estas dos guerras ven en tal acontecimiento que tuvo como un principal punto en que en esta escuela haya surgido. Entonces, en resumen, de todo lo que hemos hablado, se puede decir que el principio de este camino, de este movimiento de la escuela, se dio un poquito años atrás cuando hubo esa serie de transformaciones sociales, si no nos olvidamos de la economía y las demográficas que hubo en el surgimiento de la industria, de la revolución industrial, la transformación de las estructuras rurales y la conversión de las familias patriarcales.
Esto llevaría también a una serie de transformaciones políticas, caracterizada por la aspiración democrática, porque querían luchar para alcanzar lo que eran los ideales de la libertad, la igualdad y lo que era la fraternidad. Por el deseo, bueno, de la remodelación del mundo entero. Querían la transformación, las caracterizadas por el, bueno, por el progreso del auge del capitalismo y por la segregación cada vez más acentuada de lo que era la capa social en los que éstas apoyaban su expansión. Este sería un contexto en donde, bueno, precisamente surge y se desarrolla lo que era la escuela nueva. Bueno, en reacción de la educación tradicional, un movimiento en que asimismo tuvo una notable influencia más allá de lo que eran las fronteras de Europa, Norteamérica, haciéndose sentir en otras regiones como en diversos grados de la intensidad, como sucediendo en caso de América Latina. Autores de la nueva escuela. María Montessori. María Tecla Artemisa Montessori fue una médica y educadora italiana mejor conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre la pedagogía científica. La teoría de las esencias de Montessori se basa en formar al niño de manera integral en el crecimiento social, emocional y cognitivo. Sus aportes fueron el desarrollo del método pedagógico, diferente centrado en el desarrollo y la madurez social del estudiante, en el lugar de basarse en el aprendizaje homogéneo y estándar, en donde se pone énfasis en la evaluación, los exámenes o los cursos académicos. Victor Crowley. Victor Crowley fue un pedagogo, psicólogo, médico y docente belga. Se educó en un medio abierto con la influencia de una sensibilidad por la búsqueda científica gracias a su padre. La teoría del pedagogo belga. Él era médico como María Montessori y al igual que ella comenzó su labor educativa con niños con discapacidades, pero en 1907 fundó École d'Hermitage, donde inició sus trabajos e investigaciones orientadas hacia el alumnado en general. Sus aportes fueron: defendió la idea de los conceptos que son y deben ser y se adaptan a los alumnos, y no al contrario, con lo cual se han de emplear con palabras que logren captar la atención de estos. Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. En sus palabras, el catedrático de la historia Robert B. La teoría de Dewey sostiene la instrumentalidad de la educación para la supervivencia social y, como es lógico en él, esa instrumentalidad no es externa a la sociedad, sino que forma parte de ella como una de sus funciones esenciales. Los aportes. La propuesta de Dewey está basada en lo social, ya que pretende llevar con la práctica una educación democrática que impulse una transformación social. Por ello, la escuela debe ser germen de la modificación y del perfeccionamiento del entorno. Georg Steiner fue un pedagogo alemán. Su obra tuvo una importante influencia durante la mitad del siglo XX, orientando sus inquietudes pedagógicas a la formación profesional. La teoría y aportes que Steiner propone la educación espiritual y con sentido, entiende al individuo cómo debe ser, cómo se organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que considera sus bienes culturales y valores. Tanto la escuela del trabajo Steiner como la pedagogía social de Narok o la pedagogía cultural de Spander comparten un mismo proyecto moral: educar para la ciudadanía activa. Adolfo Ferrier, pedagogo suizo, que fue uno de los principales propagandistas y teóricos de la escuela activa, cuyas bases filosóficas y propuestas fueron divulgadas en obras como Transformemos la Escuela en 1920 y La Escuela Activa en 1922. La teoría: la educación debe ser asentada en la confianza y en la autenticidad y basarse en una relación cotidiana con niños. La infancia debe ser responsable y a la vez feliz. Según Ferrier, es una cuestión de honor para los niños hacerlos todos solos, y el papel de los mayores es ayudar a los pequeños. Los aportes: la ley del progreso, la escuela activa, transformémonos la escuela, la autonomía de escolares, el alma de los niños a la luz de la ciencia.
problemas de la escuela nueva y otras obras más. A través de sus obras se destacan la personalidad de psicólogo y pedagogo del sociólogo. Roger Kouchner fue un educador y pedagogo francés, pionero en el desarrollo de la educación progresiva en Francia. Sus aportes fueron altamente reconocidos por ser el creador del método de trabajo libre por equipos, así como por crear la nueva escuela francesa y fomentar la escuela activa. Sus métodos, la enseñanza por equipos, son formas didácticas de estudio cooperativo que toman en cuenta la autoactividad de la formación de sentimientos sociales, reuniendo a los alumnos en grupos reducidos para realizar las actividades de tareas escolares asignadas por el profesor. Célestin Freinet fue un maestro y pedagogo francés, creador de las técnicas que llevan con su nombre, utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica. Se atribuye a Freinet la gestación del llamado materialismo escolar, partiendo desde la filosofía krausista y marxismo. La teoría de Freinet pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio con sus problemas y realidades. Para ello, plantea un proceso educativo centrado en el niño. Toda pedagogía que no sea parte del educativo es un fracaso para él, para sus necesidades y sus aplicaciones más íntimas. Aportes de Freinet. Generó cambios en las relaciones entre profesor, alumno y escuela, y el saber animado por la escuela de ofrecer un papel activo a los niños y niñas en el plano escolar. Él realizó una acción educativa en la que la teoría y práctica no se oponían, sino que se podía desarrollarse sin la otra. El principal objetivo de la escuela nueva es enfatizar la libertad y autonomía del niño, la dignidad de su infancia y su valor. Propicia la actividad psicomotora del niño a fin de centrarse en sus intereses. Se basa en que el niño es el centro de la educación. Hay una traslación del eje educativo. Antes se trataba al niño como un pequeño adulto, ahora se lo trata como un ser que todavía no se ha formado totalmente y por ello está en camino de convertirse en adulto. Nueva relación maestro-alumno. Se pasa del magicentrismo a la centralización del alumno. El maestro pasa de ser aquel sabio transmisor de conocimiento a ser un actor determinante en la evolución del niño. Nuevos contenidos educativos. Se comienza a considerar los libros como complemento de los demás modos de aprender. Conozcamos lo que es la diferencia entre la escuela tradicional y la escuela nueva. En la escuela tradicional lo importante era adquirir cuanto más conocimiento mejor, mientras que en la escuela nueva se pretendía desarrollar las destrezas del alumno, así como sus habilidades de una manera mucho más abierta y dinámica a lo que esto estaba acostumbrado, como era el profesor en la escuela tradicional y en la escuela nueva. En cuanto a la escuela tradicional, es el centro del aula, es quien dispone y coordina el proceso de aprendizaje y tenía una personalidad muy dominante. En la escuela nueva debe poseer competencias de especialista en observación y planificación y liderazgo, actúa como un orientador. El alumno en la escuela tradicional era un estudiante pasivo, receptivo, todo estaba mecanizado, recibe y asimila la información cumpliendo instrucciones. En la escuela nueva, el alumno es activo, ejecutador de las actividades propuestas, definiendo problemas y proponiendo soluciones. ¿Qué materiales utilizaba la escuela tradicional? Enciclopedias con la intención de memorizarlos y verbalizarlos sin intención de modificarlos. En cambio, en la escuela nueva los contenidos son elementos de enlace entre el estudiante y su realidad. Metodología en la escuela tradicional, conductivista, los estudiantes son simples receptores de la información. Era memorístico y repetitivo. En cambio, en la escuela nueva, constructivista, los estudiantes construyen su conocimiento en condiciones realistas. Gracias.